Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a tocar el tema de acercamiento a las épocas literarias, que es un tema de gran importancia para todos nosotros, pues es fundamental conocer lo que las antiguas culturas lograron para formar lo que hoy conocemos como el arte y la literatura, que es muy importante. El contexto histórico-cultural de la literatura en la antigüedad es que en la Edad Antigua surgieron muchas culturas que produjeron los primeros textos literarios en los cuales plasmaron sus ideologías. En la antigua Grecia hubo un desarrollo importante que hizo aportaciones para Occidente, como manifestaciones artísticas y sociales. Entre estas se legó el teatro, la lírica y la epopeya. En Mesopotamia, que fue la primera cultura, se desarrolló la escritura y es de ahí de donde se cree que salió el primer libro que se conoce. Ellos escribían lo que pensaban para transmitirlo en tabletas de arcilla que hacían ellos mismos. Después en Egipto hubieron formas distintas de escritura para el control y poder de los imperios. En el mundo antiguo, el Medio Oriente fue la cuna de todas las civilizaciones. Ahí nacieron las primeras ciudades y las culturas fueron desarrollando fenómenos como la ciencia, la filosofía, la medicina, la física, las matemáticas, la democracia y las más finas formas de literatura. Los romanos también hicieron formas de gobierno y derecho que tenían que ver con la escritura. Pero ¿cuáles son las características de la literatura de antigüedad? Bueno, los géneros literarios son los primeros detalles que se observan en las literaturas. Dentro de la epopeya antigua se encuentra Gilgamesh, Ramayana y Mahabharata. Las epopeyas griegas también son bastante conocidas y todos los conocen, como la Ilíada, la Odisea y la Eneida. Si hablamos de China, dentro de su lírica antigua se desarrolló una gran cultura poética de temas relacionados especialmente con lo espiritual y lo religioso. Por otra parte, la lírica griega es el portento del cual surgen las formas poéticas latinas y el sistema de versificación. Los primeros poetas griegos se llamaban arcaicos por ser originales. También se crearon los subgéneros narrativos de la fábula, el mito y la leyenda, y se desarrolló el género dramático de manera esencial en este tiempo. A los griegos se les atribuye la invención del concepto teatro, y además de Sócrates, tuvieron muchos otros filósofos y escritores importantes. La Edad Media fue una época fundamental en la historia de la humanidad. Inició con la caída de Roma y terminó con la conquista de Constantinopla. Fue un periodo donde se mezclaron las culturas romana y la de los pueblos bárbaros. Fue una época de hambruna, sin cosechas, llena de violencia, de enfermedad y de ignorancia. En estos periodos, la cultura creció y se dio vulgo y la cristianidad se propagó. Como en la actualidad, existe una pirámide social con altas diferencias en la distribución de la riqueza. La forma de pensar y las acciones del hombre medieval tenían un fundamento muy claro, la inseguridad. El catolicismo fue una herramienta de control social. Alrededor de la religión se formó un sinnúmero de preceptos y mitos que generaron una atmósfera casi fantástica en la vida medieval. Los relatos denominados vidas de santos tomaron una gran importancia para fomentar la piedad cristiana. En ciertos momentos de la Edad Media, algunas personas fueron relacionadas con la hechicería. Otro aspecto que caracterizó la Edad Media fueron las enfermedades y los defectos de nacimiento, los cuales llenaron la imaginaria del colectivo. La construcción de murallas y castillos y las historias de los que fueron partícipes de las personas en su interior proporcionaron los murmullos y las suspiciosas de la sociedad. El ideal caballeresco representaba el cristianismo medieval y su carácter moral. El periodo medieval y su literatura han inspirado muchísimos libros, películas, series de televisión y videojuegos. Tienen diferentes características a destacar. Por ejemplo, la lengua, el verso, oralidad, didáctica, temáticas y héroes. Igual que tenían una variedad de subgéneros. El primer subgénero se llama epopeya. Su propósito es crear una identidad nacional al idealizar la cultura y defender las creencias. Los temas son de hazañas, de guerras, mitología, explicación del origen de un pueblo, leyendas. Los elementos literarios son el ritmo, el empleo de epítelo, metáfora, alegoría, narrador omnisciente, personajes legendarios, y un ejemplo de una obra es El Cantar del Mío Cid. Después tenemos el género cuento, que tiene como propósito entretener. El tema puede ser de la vida cotidiana y los elementos literarios son de psicología de los personajes, independencia de los personajes, coherencia y unidad entre personajes e historia, por ejemplo, los cuentos de Canterbury.
Otro subgénero es el román, que tiene como propósito entretener, enseñar, educar en el amor, en el comportamiento moral y civil. Los temas es la búsqueda, puede ser una persona o un objeto, caballería, amor y cotidianidad. Los elementos literarios son el ritmo, la construcción de interesantes de personajes, el conflicto, construcción artística del espacio, recursos de lo fantástico. Por ejemplo, Tristán e Isolda. Otro subgénero es el sermón hagiografía, que tiene como propósito educar, orientar en lo cristiano. Los temas son de vidas de santos, evangelios bíblicos y la Virgen María. Los elementos literarios pueden ser construcciones que imitan al latín, analogías, metáforas, alegorias, perlepsis, apóstrofe, exposición, sentencia, al igual que el uso de la cuaderna vía. Un ejemplo es la vida de Santa Oria. Otro subgénero es el exempla, que tiene como propósito educar de manera entretenida y orientar en lo moral y lo civil. Los temas pueden ser de vida cotidiana, amor, relaciones humanas y gobierno. Los elementos literarios son el uso de la cuadernavía, uso de la prosa, construcción de abismo, uso en abundante de la subordinación gramatical. Un ejemplo es el Conde Lucanor. Otro subgénero son los textos poéticos, mester de clerese, juglaria, que tienen como propósito expresar un sentir y exponer una historia. Un tema puede ser amor carnal o amor divino. Los elementos literarios son el uso de la cuadernavía, figuras retóricas, versificación exigente o más relajada según se trata el poeta. Y una obra es la Divina Comedia. Por último está el subgénero de auto sacramental, que tiene como propósito adoctrinar. El tema puede ser religioso y los elementos deben tener ritmo. Una obra es el auto de los Reyes Magos.